Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Prepárense porque el vídeo de hoy está que arde. Si lo adivinaron por el título, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Más específicamente de un gesto que Hande tuvo que haber, a Kerem lo dejó completamente embelesado. Un gesto que, se los prometo, a ustedes también los va a dejar sin palabras. Así que abróchense los cinturones porque esto se va a poner interesante. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de amor y complicidad, quiero recordarles, como siempre, que si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni uno solo de nuestros vídeos con las últimas noticias, los chismes más jugosos y las reacciones más sinceras. Además, nos ayudan un montón a seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Así que ya saben, botoncito rojo y campanita activada. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como todos sabemos, la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un torbellino. Un romance que nació en los sets de grabación de Sen Kalkam, esa serie que nos robó el corazón a tantos. La química entre ellos era palpable, la tensión sexual, bueno, ni se diga. Era evidente que lo que tenían en pantalla se estaba extendiendo a la vida real. Y efectivamente, después de muchos rumores, confirmaron lo que todos ya sospechábamos, estaban juntos. ¿Y qué relación la suya? Viajes espectaculares, fotos adorables, declaraciones de amor públicas. Parecían sacados de un cuento de hadas. El mundo entero estaba enamorado de su amor. Eran la pareja del momento, el chip más grande del mundo del espectáculo turco. Pero como en toda historia, no todo fue color de rosa. Después de un tiempo, llegaron los rumores de crisis. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar, Hande y Kerem habían terminado. El corazón de los fanáticos se rompió en 1000 pedazos. La desilusión fue enorme. Todos nos preguntábamos qué había pasado, porque una pareja tan perfecta había llegado a su fin. Las razones exactas de la ruptura nunca quedaron del todo claras. Algunos decían que era por la presión mediática, otros que sus agendas apretadas les impedían pasar tiempo juntos, otros que simplemente se había acabado el amor. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente sucedió, y hasta el día de hoy, han mantenido los detalles en privado. Pero aquí viene lo bueno. A pesar de la ruptura, la relación entre Hande y Kerem siempre ha sido objeto de especulación. Los fans, aferrados a la esperanza de una reconciliación, buscan cualquier señal, cualquier pista que indique que el amor sigue vivo. Y recientemente un gesto de Hande ha desatado una ola de teorías y fantasías. Pero antes de revelar ese gesto tan especial, quiero ponerlos un poco en contexto. Después de la ruptura, ambos han seguido con sus vidas profesionales. Hande ha protagonizado nuevas series y ha consolidado su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem también ha estado trabajando arduamente en nuevos proyectos y ha expandido su carrera a nivel internacional. Y aunque no se les ha visto juntos en público desde la ruptura, ha habido ciertos eventos, ciertas coincidencias que han alimentado la esperanza de los fans. Por ejemplo, han sido vistos en los mismos lugares, casi al mismo tiempo. Han dado me gusta a publicaciones del otro en redes sociales. Han hecho comentarios sutiles en entrevistas que podrían interpretarse como indirectas. Pero nada de esto había sido tan contundente como el gesto que les voy a contar ahora. Hace poco Hande participó en una sesión de fotos para una importante revista de moda. Las fotos eran espectaculares, Hande lucía radiante como siempre. Pero lo que llamó la atención de todos fue una de las prendas que llevaba. Se trataba de una chaqueta de cuero, una chaqueta que a simple vista podría parecer normal. Pero los fans más observadores, los que tienen ojos de águila, se dieron cuenta de un detalle importantísimo: esa chaqueta era la misma que Kerem había usado en una sesión de fotos hace un par de años. Sí, lo oyeron bien. Hande Erçel fue fotografiada usando la chaqueta de cuero de Kerem Bürsin. ¡Boom! La noticia explotó en las redes sociales. Los fans se volvieron locos. Las teorías conspirativas se multiplicaron. ¿Qué significaba esto? ¿Era una señal? ¿Un mensaje en clave? ¿Una forma de decirle a Kerem que todavía lo recuerda? Las interpretaciones fueron de lo más variadas. Algunos decían que era una simple coincidencia,
que tal vez la chaqueta pertenecía al estilista de la sesión de fotos y que Ande simplemente la usó. Otros, los más optimistas, aseguraban que era una prueba irrefutable de que el amor sigue vivo, que Ande se había puesto la chaqueta de Kerem para sentirse cerca de él, para recordarlo. Pero la teoría que más fuerza tomó fue la que afirmaba que Ande había tomado prestada la chaqueta de Kerem, que se la había pedido prestada para la sesión de fotos. Y si esto era cierto, significaba que Ande y Kerem habían tenido contacto reciente, que habían estado juntos, al menos lo suficiente para que ella le pidiera prestada la chaqueta. Y este es el gesto que ha dejado a Kerem sin palabras, no por la chaqueta en sí, sino por lo que representa. Imaginen la situación: Ande, una de las actrices más famosas de Turquía, tiene a su disposición un sinfín de prendas de diseñador, las marcas se pelean por vestirla. Y sin embargo elige usar la chaqueta de su exnovio. Eso dice mucho. Es un gesto que habla de cercanía, de confianza, de un vínculo que aún persiste a pesar de la ruptura. Es un gesto que sugiere que aunque ya no sean pareja, siguen siendo importantes el uno para el otro. Es un gesto que demuestra que el amor, a veces, puede transformarse, pero nunca desaparece por completo. Y por supuesto, la reacción de Kerem no se hizo esperar. Aunque no ha hecho ninguna declaración pública al respecto, se dice que quedó muy conmovido por el gesto de Ande. Amigos cercanos a él han revelado que se sintió halagado, que le hizo recordar los buenos tiempos que vivieron juntos. Incluso algunos aseguran que este gesto de Ande ha reavivado la llama de la esperanza en el corazón de Kerem. Que se ha dado cuenta de que tal vez, después de todo, no todo está perdido, que tal vez aún hay una posibilidad de reconciliación. Y es que, seamos honestos, ¿quién no querría volver con Ande Erçel? Es una mujer hermosa, talentosa, inteligente y con un gran corazón. Y la química entre ella y Kerem es innegable. Son como almas gemelas destinadas a estar juntas. Pero bueno, solo el tiempo dirá si esta historia de amor tendrá un final feliz. Por lo pronto nos conformamos con seguir especulando, con seguir buscando pistas y con seguir soñando con una posible reconciliación. Porque al final del día, todos somos un poco Ande y Kerem shippers. En resumen, mis amores, el gesto de Ande al usar la chaqueta de Kerem es mucho más que una simple coincidencia. Es una señal de que el amor, aunque transformado, aún existe entre ellos. Es un gesto que ha reavivado la esperanza de los fans y que ha dejado a Kerem sin palabras. Y a nosotros también. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Fue un placer compartir esta noticia con ustedes. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de este gesto de Ande? ¿Creen que es una señal de reconciliación? ¿O simplemente una coincidencia? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un favor. Si les gustó el vídeo, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creciendo y trayéndoles más contenido como este. Muchísimas gracias por todo su amor y apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Asterisco asterisco ampliando la noticia, emoticono besos. Pero espérense que la cosa no termina ahí. La magnitud de este escándalo de la chaqueta ha ido mucho más allá de una simple prenda de vestir. Los detectives de Internet, esos seres maravillosos que parecen tener un superpoder para desenterrar información, han estado investigando a fondo la historia de esa chaqueta en particular. Y lo que han descubierto es alucinante. Resulta que la chaqueta en cuestión no es una prenda cualquiera. Es una pieza de cuero de una marca exclusiva, conocida por su alta calidad y sus diseños atemporales. Pero lo más interesante es que, según los expertos en moda que han analizado las fotos, es una edición limitada. Esto significa que no hay muchas chaquetas como esa en el mundo. Y la probabilidad de que Ande y Kerem tengan la misma por casualidad es prácticamente nula. Esta información ha incendiado aún más las redes sociales. Ahora los fans están convencidos de que la chaqueta tiene un significado especial para ambos. Algunos teorizan que Kerem le regaló la chaqueta a Ande cuando estaban juntos, como una muestra de su amor. Otros creen que la chaqueta es una especie de objeto de transición, algo que ambos guardaron después de la ruptura como un recordatorio de su relación.
Pero lo que realmente ha desatado la histeria colectiva es la posibilidad de que la chaqueta haya sido un elemento clave en su reconciliación secreta. Imaginen esto, Hande y Kerem se reencuentran en privado, tal vez para hablar de su relación, tal vez para intentar resolver sus diferencias. En un momento de nostalgia y cercanía, Hande le pide a Kerem que le preste la chaqueta para la sesión de fotos. Kerem, con el corazón latiendo a 1000 por hora, acepta. Y así, la chaqueta se convierte en un símbolo de su posible regreso. ¡Ay, qué emoción! Ya me veo escribiendo el titular, Hande y Kerem, la chaqueta de la reconciliación. Pero volviendo a la realidad, tenemos que ser un poco cautelosos. Como dije antes, las razones de la ruptura entre Hande y Kerem nunca quedaron del todo claras. Podría ser que la presión mediática, las agendas apretadas o la distancia hayan sido factores determinantes. También podría ser que simplemente el amor se haya transformado en otra cosa, como una amistad profunda o un cariño mutuo. Sin embargo, hay algo que no podemos negar, la conexión entre Hande y Kerem sigue siendo evidente. La forma en que se miran, la forma en que se tocan, la forma en que se apoyan mutuamente. Todo esto sugiere que hay algo especial entre ellos, algo que va más allá de una simple relación profesional. Y es precisamente esta conexión la que mantiene viva la esperanza de los fans. Porque, seamos sinceros, todos queremos creer en los cuentos de hadas, en los finales felices, en el amor verdadero que supera todos los obstáculos. Y la historia de Hande y Kerem tiene todos los ingredientes para ser un cuento de hadas moderno. Además, no podemos ignorar el impacto que Senkalkam tuvo en sus vidas. La serie no solo les dio fama y reconocimiento internacional, sino que también les permitió conocerse y enamorarse. Pasaron largas horas juntos en el set, compartiendo risas, lágrimas y experiencias inolvidables. Y es muy probable que esos momentos hayan creado un vínculo indestructible entre ellos. Ahora, algunos podrían argumentar que es injusto presionar a Hande y Kerem para que vuelvan a estar juntos. Que tienen derecho a seguir sus propios caminos y a encontrar la felicidad con otras personas. Y tienen toda la razón. Pero, ¿quién puede culpar a los fans por soñar con una reconciliación? Al fin y al cabo, el amor es un sentimiento poderoso que nos inspira y nos da esperanza. Y hablando de esperanza, no podemos olvidarnos de las señales que hemos mencionado antes, las coincidencias en los mismos lugares, los me gusta en redes sociales, los comentarios sutiles en entrevistas. Todas estas pequeñas cosas podrían ser interpretadas como simples casualidades. Pero también podrían ser pistas, migajas de pan que Hande y Kerem están dejando caer para que los fans sepan que algo está pasando. ¡Ay, qué nervios! Ya quiero saber qué va a pasar. Mientras tanto, sigamos analizando la situación desde todos los ángulos posibles. Hablemos de las reacciones de las personas cercanas a Hande y Kerem. ¿Han notado algún cambio en su comportamiento? ¿Han hecho algún comentario sospechoso? ¿Han publicado alguna foto o mensaje que pueda interpretarse como una indirecta? Los amigos y familiares de Hande y Kerem suelen ser muy discretos con respecto a su relación. Pero de vez en cuando, se les escapa alguna información que puede ser muy valiosa. Por ejemplo, hace poco un amigo cercano a Kerem publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que aparecía llevando una chaqueta muy similar a la que Hande usó en la sesión de fotos. ¿Será una coincidencia? Lo dudo mucho. ¿Y qué decir de los estilistas, maquilladores y diseñadores que trabajan con Hande y Kerem? Ellos también tienen información privilegiada sobre su relación. ¿Han notado si Hande y Kerem se siguen consultando sobre temas de moda? ¿Han visto si se siguen enviando regalos o mensajes a través de ellos? ¡Uf, cuántas preguntas! Necesitamos respuestas. Pero mientras esperamos que Hande y Kerem confirmen o nieguen los rumores de reconciliación, sigamos disfrutando de su talento y de su belleza. Hande sigue brillando en nuevas series y películas, demostrando que es una de las actrices más versátiles y carismáticas de Turquía. Y Kerem sigue conquistando el mundo con su encanto y su profesionalismo. Y quién sabe, tal vez algún día, Hande y Kerem decidan darle otra oportunidad a su amor. Tal vez se den cuenta de que, a pesar de todo, están destinados a estar juntos. Tal vez la chaqueta de cuero sea el comienzo de una nueva etapa en su historia. ¡Ay, qué emoción! Crucemos los dedos para que así sea. En conclusión, mis amores, el gesto de Hande al usar la chaqueta de Kerem es mucho más que una simple coincidencia. Es una señal de que el amor, aunque transformado, aún existe entre ellos.
Es un gesto que ha reavivado la esperanza de los fans y que ha dejado a Kerem sin palabras. Y a nosotros también. Es una novela turca en la vida real, llena de giros inesperados, emociones intensas y, sobre todo, mucho amor. Y recuerden, lo más importante es respetar la decisión de Hande y Kerem, sea cual sea. Apoyémoslos en sus carreras, celebremos sus éxitos y deseémosles lo mejor en sus vidas personales. Y si algún día deciden volver a estar juntos, lo celebraremos por todo lo alto. Muchísimas gracias por todo su amor y apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Y no olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan de todo este drama. Hasta la próxima.